Vamos ahí. Bienvenidos a lectura de la Biblia en un año. Filipenses capítulo 1, la palabra del Señor dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ven? Aquí Pablo da un saludo y habla de obispos y diáconos en la iglesia. Pero aún no vemos las vestimentas, no habla aquí de vestimentas. En ese tiempo usaban vestidos, usaban la ropa de los judíos, hebreos. Así es que, cuidado con eso. Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. El Evangelio lo que hace es unir, comunión, compartir, congregar, lo que hace el Evangelio. Una persona que no tiene el Evangelio, que no tiene a Cristo, el Espíritu Santo de Cristo dentro, el Espíritu Santo de Dios dentro, morando, no le va a dar esa comunión. Hay gente que va los domingos a la iglesia y se va. No más, no va ni al culto de oración, no va a estudio bíblico, no va a ninguna otras cosas, actividades. Es porque no tiene, no goza con el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. Esa persona no es creyente. Desde el primer día, esa persona es católica. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, la obra. La iglesia local se mueve, crece, se santifica y sigue adelante, es guiada por el poder de Cristo. El Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. En el poder de Dios es que crece la iglesia, las personas redimidas, y se van añadiendo cada día los que han de ser salvos. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La iglesia y las personas que son redimidas, que son salvadas, y van creciendo y dando fruto, es en el poder y presencia del Espíritu de Cristo. Es decir, el poder de Cristo es quien alimenta, crece la obra, sigue la iglesia, es guiada la iglesia por el poder de Cristo, la iglesia local. De la misma manera también las personas van transformándose día a día a más santificación, más santidad por el poder de Cristo. Cristo es la cabeza, es Jesús la cabeza. Él es la roca, Él es el poder, Él es... Sigamos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio. ¿Cómo? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Pablo estaba preso, detenido, encarcelado, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, Dios utiliza las circunstancias en medio de la tribulación, de la prisión. Dios ve la tortilla y utiliza poderosamente para el progreso del Evangelio y para que los hermanos continúen sin temor predicando la palabra. Es decir, el sufrimiento, lo amargo y la angustia que está subiendo Pablo, Dios transforma todo eso para un propósito bueno. Por eso tenemos en la Escritura que todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto. A pesar de que nosotros al principio no podamos entender. ¿Pero cómo? Si Pablo es hijo de Dios, es algo ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué lo van a matar? No entendemos el Evangelio. La cristiandad, el cristianismo es una cosa y el mensaje de Jesús es otro. ¿Está entendiendo?
Por eso Jesús es claro cuando dice, tú me quieres seguir a mí, sígueme. Pero dice, Señor, espera un momento, deja y regresar a mi tierra para enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. El que está dispuesto a seguirme, y si no deja padre, madre, no deja esto y lo aquello, no es digno de mí. El mensaje de Jesús es una cosa. Ser discípulo de Jesús entregado es una cosa. Y el cristianismo, la cristiandad, vivir una vida, un estilo de vida cristiano es otra cosa. Son dos cosas distintas. Y Pablo está viviendo aquí como Cristo vivió. Pablo es utilizado para la defensa y confirmación del evangelio, aún estando preso. Preso. Nosotros no estamos presos. Y ni siquiera y a veces no nos da la gana de hablar el evangelio al que tenemos al lado. Ahí está el problema. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del sin temor. Eso es necesario. Dice, mire cómo Dios trabaja con poder, a pesar de la adversidad y el sufrimiento de Pablo. Pero los hermanos, con más adenuedo, sin temor, exponían la palabra, el evangelio a la gente. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Déjenme aclarar esto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, no son creyentes, pero otros de buena voluntad, los que aman a Dios, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay personas que predican por envidia y contienda. Esas personas no son creyentes, pero predican. ¿De una forma buena, agradable, con amor? No. Porque predican para envidia y contienda. No para que la gente se convierta. No para que la gente se arrepienta. No para que Dios los salve a través de la palabra. Sino que por envidia y contienda. Dice, ¿por qué sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu de Dios, el Padre. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto a estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, vamos a hacer aquí otra parada. Vamos a hacer otra parada y vamos a repetir esta parte de aquí. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ese es Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, teniendo deseo de partir, morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No está diciendo aquí Pablo, tengo deseo de morir, de dormir y despertaré cuando Él venga. No, porque la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia del Señor. Esto es duro para los adventistas de aceptar, ¿eh? Los adventistas no creen, esa secta no cree de que usted ya vive en el reino de los cielos, si usted ya goza de la vida eterna, si usted ya fue perdonado por el Dios, si usted ya cayó a los pies de Cristo en humillación, si usted ya se ha arrepentido confesando todos sus delitos y pecados, Dios ya lo tiene gozando desde este preciso momento la vida eterna, lo cual usted ya ha resucitado espiritualmente, ha dejado el viejo hombre y ahora usted es una nueva criatura. Y dice Pablo,
dice, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro que sí que es mejor. Porque vivir en este mundo es tenebroso, es caído, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tengo que seguir predicando. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún perteneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros. Y que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Combatiendo. Es lícito, es bíblico combatir unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, la iglesia local tiene que reunirse, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, por Cristo, por la palabra, para seguir trabajando en el Evangelio. Por ejemplo, la iglesia local, vamos a hacer un grupo de evangelismo en la noche, a los hospitales, a tal parte, en la mañana a la plaza, reunir folletos, reunir comida para tal albergue, lo que sea. Esa es la iglesia. Unánimes por la fe del Evangelio. Tienen que las personas conocer el Evangelio a través de la iglesia, viviendo en el poder y presencia del Santo Espíritu de Jesucristo. Es Cristo el poder de la iglesia. Es Cristo, es la cabeza. Cristo es el que guía. Él es el fundamento. Sigamos, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Mire al final, mire lo que dice Pablo. Eso es glorioso. ¿Tiene que haber conflicto? ¿Tiene que haber padecimiento en la vida cristiana, en la fe? Nosotros tenemos que padecer conflictos y padecer necesidades, sufrimientos y ataques. ¿Tiene que haber desprecio? ¿Tiene que haber insultos? ¿Tiene que haber desprecios? Tiene que haber del mundo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque profesamos creer en Jesucristo. Nosotros no vamos a aplaudir aquí el matrimonio homosexual, no vamos a aplaudir matrimonio entre mujer y mujer, no vamos a aplaudir aquí y decir ¡viva el aborto! No, nada de eso. Vamos a condenar el pecado, vamos a decir las verdades. Nuestros familiares en reuniones va a haber cosas que no les va a gustar. No les va a gustar. Porque nosotros somos justos, tratamos de vivir en justicia como Cristo vivió. No llamamos a lo bueno malo y a lo malo negro, no, a lo bueno, perdón. Decimos las cosas como son. No estoy de acuerdo, somos más justos, no somos ya corruptos. Entonces toda esa fe y fidelidad a Jesucristo hace que la gente reaccione con un cierto conflicto hacia nosotros, que padezcamos rechazo y sufrimiento de parte de ellos. No solamente de los familiares, sino también de los amigos. En general. Pero dentro de la proclamación del Evangelio, de combatir el Evangelio, de llevar el Evangelio, la palabra de Dios, de predicar sin temor la palabra de Dios, pocos expondrán el oído, tocados, llamados por el Espíritu Santo, por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Se conviertan. Es decir, no deje, no desmaye, no tire la toalla, siga siendo fiel a Dios y predique la palabra. Nos van a llamar locos, nos van a llamar fanáticos, de todo nos van a llamar. ¿Por qué? Porque predicamos las 24 horas a Cristo, a todo el mundo, todo el tiempo, a Cristo, 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 a Cristo. Gracias, amor. Es el té que me gusta a mí. Bueno, hasta ahí hemos terminado el capítulo 1 de Filipenses. Sigamos con el capítulo 2. Vamos a ver más información hacia una iglesia local.
¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que hace lectura paulina? Nos da las arras, nos da las direcciones, nos anima, nos da instrucciones de cómo se debe de vivir y cómo debe de avanzar en el evangelio una iglesia local y distintas iglesias. Si las iglesias o sectas no se someten a lo que la Biblia estipula, es una secta. Cuidado con las sectas. No lo digo para que usted pelee con su pastor o pelee con su iglesia, no. Usted lea la Biblia y luche desde adentro. Profese la sana doctrina, profese la buena lectura y la buena fe en Jesucristo. Capítulo 2 de Filipenses. Seguimos con lectura de la Biblia en un año. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Pablo vuelve otra vez a indicar comunión de los hermanos, comunión en Cristo, comunión del Espíritu. Es decir, una persona o el conjunto de personas redimidas, que es la iglesia del Señor Jesucristo, hay algo en común, que se congregan, hay una comunión unánimes para la oración, para comer, para impartir el evangelio, lo que sea, trabajar. Ese es el poder de Cristo, en el Espíritu de Él. Es Él quien es el poder, Él es quien provee, Él es quien da las fuerzas, Él es quien dirige. Por eso la iglesia local debe ser fiel a las Escrituras. Cuando no es fiel a las Escrituras, la iglesia local hace circo, discoteca, bailes, hacen poco de tonterías. Saltan, se revuelcan en el suelo. No lo veo a Pablo haciendo así y tampoco hablando balbosadas. Rabasaya, no. No vemos a Jesús haciendo esas tonterías. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, complementad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, vea, comunión, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No hagas cosas para que la gente te vea y te aplauda. No cojas el micro para que la gente te vea o ser visto. O si cantas bonito tienes una buena voz para que te aplaudan. No. No, dice Pablo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se entregó por otros, el cual siendo en forma de Dios, mire, hoy aquí hay Génesis, aquí está el himno kenótico mire, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Queremos explicar un poquito esto? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dios encarna en Jesús, ocupa espacio y tiempo en la persona de Jesús de Nazaret, de un ser humano, siendo 100% Dios, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, no escatimó, se humilló a probar, a sentir, a vivir como un humano. ¿Usted está entendiendo la Biblia? Se rebaja. Por eso el Dios de la Biblia no es el mismo Dios de los musulmanes. El Dios de la Biblia no es el mismo Dios del Dios Alá de los musulmanes. Mucho cuidado con eso. El Dios de la Biblia es el verdadero Dios del mundo, creador de los cielos y la tierra, y baja a la tierra, y anduvo con nosotros, y caminó en la tierra con nosotros. Probó ser humano. El Dios de los musulmanes nunca bajará, nunca ha bajado, y su libro, su Corán, dice que Él no se humillaría nunca a bajar a los estrados de la tierra de sus pies, porque Él no topa esa tierra que no es santa, porque Él es muy santo. Eso dice su libro, eso dice el Corán, eso dice los musulmanes. Pero el Dios de la Biblia es totalmente distinto. Es lleno de misericordia, de gracia, de amor, de humildad, y se entrega, aún siendo el Rey soberano, el Rey justo y 3 veces santo. Prueba a hacerse humano para sentir nuestras debilidades, nuestras falencias. Pero nunca pecó.
Y ese sentir, probar ser humano, es que es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que entrega a su Hijo en la cruz para poder rescatarnos de la condenación del pecado, de la vana manera de vivir. Nos rescata del lodo, nos rescata de la suciedad, nos saca de las tinieblas. Ya está entendiendo el plan de redención del Señor, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. Doulos dice, hecho semejante a los hombres, semejante, probó la gripe, la fiebre, el dolor de cabeza. Un niño totalmente bebé que hacía popó, y la mamá tenía que cuidarlo. La encarnación de Dios en la persona de Jesús. Verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se rebaja, se humilla a ser hombre, porque nosotros somos tiniebla, somos polvo y ceniza. Y él probó ser humano. Sintió aflicción, sintió dolor, lloró. Casi muere en el Getsemaní. Y por eso, Él se compadece de nosotros, sabe que nuestras necesidades, sabe nuestra condición. Por eso Él es misericordioso y perdonador. Entienda la Biblia de una vez por todas. Coja su Biblia, lea la Biblia. Si no tiene Biblia, cómprese una Biblia. Y usted va a encontrar esperanza. Usted va a encontrar propósito de su vida en la persona de Jesús. Y no solamente eso, que usted va a ser reconciliado, va a ser reconciliada con Dios, y usted va a obtener el perdón de pecados y va a gozar de una vida eterna, porque la vida no termina aquí. Vamos a estar toda la eternidad en la presencia del mismísimo Dios. Tenga fe. Es por fe. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el poder, todo el poder quiere decir eso. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Le está dando todo el poder. Todo, todo. Verso 10, para que en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dos personas, Hijo y Padre. Verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es por gracia. El amor y la gracia del Señor y la misericordia del Señor hace que una persona pueda seguir velando, invirtiendo su tiempo, creciendo en santidad. ¿Cómo? Ocupados en vuestra salvación. Es decir, el resultado de ser salvo, es que el poder de Cristo, a través de su Santo Espíritu, hace que un creyente continúe portándose de la mejor manera. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se da cuenta? No existe de que porque usted es salvo, usted puede hacer lo que le dé la gana. No, es al revés. Una vez que usted es sellado por el Santo Espíritu de Cristo, una vez que usted es rescatado por Cristo, usted ya no se pertenece. Usted ya tiene que olvidarse de ser egocéntrico, egoísta. Ahora tiene un rey, tiene un amo. Y ese amo lo va a mandar. Se posiciona a Jesús. Se posiciona a Dios. Lo compra con su sangre en la cruz del Calvario. Él es el amo, Él es el rey. ¿Qué es lo que tiene que decir el humano? ¿Qué es lo que tiene que hacerse el humano, el cristiano? Esclavo. Someterse. Humillarse a su Dios. De esa forma está diciendo Pablo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Mire esta palabra, asidos, agarrados, sujetados. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo es misionero, Pablo es pastor, Pablo es predicador, Pablo es un apologeta, es un abogado, es un defensor del evangelio y edifica la iglesia, la persona redimida. Ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo es espectacular, Pablo es tremendamente glorioso lo que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La forma y categoría, estilo que habla Pablo a la iglesia en Filipos. Se debe de utilizar en las cartas de Pablo, la teología paulina, para poder llevar una iglesia local de la forma correcta, conforme a la palabra. Cada vez que una iglesia local no se somete a la Biblia, no se somete a las cartas de Pablo, a la teología paulina, la iglesia del Señor Jesucristo, las iglesias, las congregaciones locales, las sectas, empiezan a hacer lo que les da la gana. Comienzan a subir payasos al púlpito. Comienzan a subir mujeres con falda marcando, con pantalones blancos con que se le ve la tanga. Operadas con el micrófono. Empiezan a hacer bailes, mimos, teatro, a danzar, a bailar dentro de luces como discoteca. Cuando se deja esto a un lado, viene la tontería, vienen las aberraciones, las herejías, viene el legalismo, la religiosidad. Pero hay un error que el hombre nunca pregunta eso. Señor, he leído tu palabra, voy a orar y voy a preguntarte si es que te agrada a ti de que pongamos payasos en el púlpito y hagamos un número. Vamos a traer un grupo de rap, un grupo de rock para tocar en tu iglesia. ¿Por qué no dice eso el pastor? ¿Por qué no dice eso los hermanos, los ancianos, los diáconos? Se reúne la asamblea y dice, vamos a traer, vamos a poner música, luces, y humo, y vamos a hacer como una noche de discoteca en la iglesia. Y vamos a decir a los jóvenes que bailen. Señor, para tu gloria. ¿Dónde dice Pablo? ¿Dónde dice Pablo en las cartas de Pablo, en la lectura paulina, en la teología paulina? ¿Dónde dice eso? Pablo dice, yo escribo a la iglesia de Filipos y les digo que hagáis discoteca y hagáis baile adentro. Para los jóvenes, para tenerlos entretenidos. ¿Dónde dice eso? El problema de las iglesias de Jesucristo es que están dejando la lectura paulina. Están dejando la teología paulina. Y no se someten a la palabra del Señor. Verso 19 del capítulo 2 de Filipenses. Ese es Pablo. Estamos en lectura paulina. Lectura de la Biblia en un año. Lectura número 326. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo es discípulo de Pablo. Era muy joven. Timoteo tiene un gran testimonio. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ese es Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, compañero, militante, Timoteo. Timoteo tiene un gran testimonio, joven, y conoció al Señor, cayó a los pies de Cristo, se convirtió, fue salvo. ¿Por qué? Porque la abuela y su madre le profesaron la fe. El padre de Timoteo era mundano, él era griego, él no creía en el Señor Jesucristo, pero su abuela y su madre, sí. ¿Y quién inculcaron a Dios? ¿Quién inculcaron a Cristo? A Timoteo. ¿Quiénes? El ejemplo, su abuela y su madre. Ella ahí está. Hoy en día las madres no quieren, dicen que son cristianas, pero sus hijos nunca le ven leyendo la Biblia, nunca le ven orando, nunca le ven en una alabanza. Y esas madres y abuelas quieren que su hijo o su nieto sea cristiano. Madre mía. Aprendan del testimonio de Timoteo. Verso 23. Así que a espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo estaba detenido, preso en Roma, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a
Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire, aquí está usando Pablo un lenguaje militar. Pablo era como una especie como de alguacil, como de comisario, porque encarcelaba a los cristianos antes de ser convertido por el Señor Jesús. Verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Ojo, enfermo, a punto de morir. Mira lo que dice el texto. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Dios decide cuándo tienes que tú partir. Cuándo yo voy a partir. Sabe el momento, el día, la hora y todo. Pero tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Al enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia en él. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos enfermos? La Biblia dice que Dios pone la enfermedad y da la cura. Utiliza a Satanás a veces también para zarandear, como a Job. ¿La enfermedad de quién le puso? ¿Dios? No, le puso a Satanás, pero con el permiso de Dios. Satanás fue siervo y se sometió a Dios. ¿Ves? ¿Ves dónde Job? Pero no le toque su vida. ¿Satanás lo mató? No. No, Dios tuvo misericordia. Había un propósito para Job. Sigamos. Verso 28. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Misionero, es un misionero porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Vio? Un misionero cristiano, creyente, que estuvo a punto de morir. Yo he visto cómo muchos misioneros cristianos predican en varios países hostiles y les escupen, les cachetean, les patean. ¿Sí? Busque en internet y vea, diga usted, atentado o ataques contra cristianos que predican en Israel, que predican en países hostiles, peligrosos. Muchos cristianos los queman, los matan. Y nosotros estamos cómodos en el sofá, viendo la tele, y somos cristianos. Predique la palabra. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Aquí viene otra palabra. Mire, verso 2 del capítulo 3 de Filipenses. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en el pecado, confiamos en el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos lleva. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Pablo era benjamita, Pablo era fariseo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo era hebreo, Pablo era judío, y tenía pasaporte, nacionalidad romana adquirida en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Se da cuenta, era como un alguacil, como un comisario. Dice, perseguidor de la iglesia, encarcelaba a cristianos. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso es lo que hace Cristo. Lo convierte a Pablo, le da una nueva identidad, un nuevo propósito, y lo hace vivir para su gloria. Eso es lo que hace Cristo en un ser humano. Cambia, transforma, rescata. Si Jesús rescató a Pablo, lo transformó, también transformó a mí, también me rescató de las tinieblas. Jesús me dio una nueva identidad.
Me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable, para que dé fruto. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio. Salva a su hijo drogadicto, salva a su hija prostituta, le salva a usted mujer adúltera, le salva a usted hombre sanguinario y perverso. Eso es lo que hace Jesús. Rescata y perdona. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mire cómo llama Pablo, mi Señor, mi amo, mi Rey, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi vida pasada fue basura. Yo fui un adúltero, fornicario, corrupto, vicioso, borracho, injurioso, airoso, mal padre, mal hijo, mal esposo. Eso es lo que fui yo. Mire, y todo eso lo que viví en mi vida pasada lo tengo por basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, que se llama gracia. Algo que no merecemos, algo que es inmerecido, pero aún así Dios nos perdona. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar, agarrarme aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es Cristo quien rescata, es Cristo quien agarra a una persona, es Cristo quien jala al humano. Y mucha gente dice, abre tu corazón a Jesús, abre la puerta a Jesús. Eso no enseña la Biblia, eso no enseña Pablo. A Dios no se le pide permiso ni nada. Cuando Dios quiere salvar a una persona, puede romper el corazón de cualquiera, hasta el más duro. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos estarnos lamenta por lo que hemos dejado atrás, por lo que hemos hecho atrás. Olvídese de eso. Deje eso atrás. Deje esa basura. Mujer, si tú fuiste adúltera, 5 maridos tenidos y el que tienes no es tu marido, pues olvídate. Enamórate de Jesús. Arrepiéntete. Tú, varón, estuviste en la droga. Estuviste como sicario o con lo que sea. O estuviste en los prostíbulos. Deja eso atrás. Olvídate de eso. Pero ahora regocíjate en Cristo Jesús, en una nueva vida, una nueva identidad. Yo pasaba días enteros en un prostíbulo. Con música, mujeres, alcohol. Lo tengo por basura. Perdí tiempo. Perdí dinero. Lo tengo por basura. Ahora me regocijo. Ahora tengo una nueva identidad. Tengo una esposa maravillosa que es hija de Dios. Y tengo que cuidarla porque es su hija. Tengo 3 hijos. Tengo mi hogar. Me deleito, disfruto de mi esposa. Me gozo con mi esposa. Disfruto de mis hijos. Disfruto de la palabra, disfruto de la iglesia local, disfruto de la fe en Cristo Jesús. Yo no entiendo cómo muchos hermanos están amargados. ¿Vas a la iglesia? No, no he ido a la iglesia. ¿Cuándo vas a ir? No lo sé. Ve a la iglesia. Ora sin ganas. No tengo ganas. Hermano, ¿cuánto tiempo has orado? Es que estoy en pornografía. ¿Y cuánto tiempo has orado? No he orado. ¿Por qué no oras? No tengo ganas. Ora sin ganas. Ven, vamos a orar los dos juntos. Venga, vamos, oremos. Y empezamos a orar, y empezamos a orar, y empezamos a orar.
¿Cómo te sientes? Ay, siento que Dios me ha perdonado. Me ha hecho ver mi pecado de pornografía y masturbación. Ya no quiero hacer eso, cosas más. ¿Vas a ir a la iglesia? Sí, hermano, voy a la iglesia. ¿Se da cuenta? Es Cristo el poder. Es Cristo quien da el poder en la iglesia a las personas. Verso 15, así que todos los que son perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, cuidado, andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son opositores que se niegan, obstruyen, pelean contra el verdadero mensaje del Evangelio, de la salvación. 19, el fin de los cuales será perdición. Esos son los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, con mayúsculas, es Cristo, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Aquí vamos a explicar un ratito, déjeme terminar. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Déjeme explicar, permíteme explicar lo que dice Pablo al final. Mire, habla de los falsos, de los peligrosos, tener cuidado con eso, son enemigos de la cruz porque predican un falso evangelio y obstruyen a la verdad, obstruyen a que la gente sea salvada por el Señor Jesucristo, el verdadero evangelio, la verdad, la palabra del Señor. Pero también dice en el 3, al principio, dice, guardaos de los perros, de los perros. ¿Cuáles son los perros? Falsos maestros y falsos apóstoles. Pero al final del 3, Pablo está hablando que tendremos un cuerpo totalmente como el de Cristo cuando estemos en gloria. Recordemos que Jesús, ya resucitado, va donde los apóstoles y dice, y los apóstoles estaban reunidos a puertas cerradas y apareció Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Traspasa la puerta, traspasa la pared, se desmaterializa y entra donde los apóstoles y dice, Tomás, pon tu dedo aquí en mi llaga. Señor, ¿se da cuenta? Eso es lo que está diciendo Pablo. Tendremos un cuerpo totalmente glorificado como el de Jesús. Habla de la resurrección. Capítulo 4 de Filipenses. Esto es lectura de la Biblia en un año. Seguimos con la lectura paulina. Terminamos con el capítulo 4. Esta es la lectura del día de ayer, pero la hacemos en este momento. Dice, capítulo 4 de Filipenses. La palabra del Señor dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados. Estar firme en el Señor quiere decir, ¿qué quiere decir estar firme en el Señor? No desmayar la fe. Velad. Dios ha dado medios de gracia para continuar firmes en la fe. La iglesia, por ejemplo. Dar una iglesia local a una persona, eso es una bendición. Nosotros, para tener una iglesia local como la que tenemos ahora, oramos con mi esposa y Dios nos dio una iglesia a la cual respetamos, obedecemos, queremos a nuestros hermanos, porque es la iglesia del Señor. Así se acoja tuerta, pero es su iglesia, es el pueblo de Dios. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, el lenguaje que usa Pablo, un lenguaje militar, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es bíblico combatir el Evangelio, defender el Evangelio, pero hay que prepararse y es un llamado de Dios. Verso 4, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
habla de la segunda venida de Cristo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué podemos aplicar aquí? ¿A qué se refiere Pablo? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, mire, el afán de este mundo, nuestros afanes, que es difícil controlar, únicamente será controlado si nosotros ponemos nuestra mirada y nos dedicamos a Cristo. Si nuestras vidas ya son entregadas a Jesús, todo eso, la bendición de Dios, el resultado, es de que nosotros vamos a tener una paz. Pero la paz no significa ausencia de problemas, ausencia de guerras, ausencia de aflicción. No, 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 no. La paz significa que da Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es que a pesar de que mi madre ha muerto hace una semana o hace un mes, yo tengo paz. Pero no es mi paz, es la paz del Señor. Mi paz os doy, dijo el Señor. Somos salvos, gozamos, nos regocijamos porque tenemos el Espíritu Santo de Cristo, quien nos subyuga, nos somete a la paz del Señor. Verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El testimonio de Pablo. Mucho cuidado. Mire, yo he tenido pastores cuando empecé en la fe. Y yo he tenido pastores que han tenido un testimonio agradable ante los ojos del Señor. He tenido pastores con testimonio que han sido varones, siervos, que han caminado con el Señor. Y han entregado toda su vida al Señor. Así es que no solamente hay malos pastores, también hay buenos pastores, siervos, que sufren por servir al Señor, y sufren por la grey, por los feligreses, por los cristianos, por los hermanos de la iglesia. Lloran porque los pastores reciben maltrato. Reciben hipocresía, puñaladas traperas. Reciben a las espaldas traición. Yo he visto cómo pastores lloran por los hermanos, por culpa de los hermanos. Verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ojo, mira lo que dice Pablo. He sabido contentarme cualquiera que sea mi situación. Estaba preso, encarcelado. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire el versículo, mal utilizado por muchas personas y las sectas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a abrir un negocio, voy a jugar fútbol y voy a vencer. Todo lo puedo. No está diciendo eso Pablo. Tenga cuidado. El Espíritu Santo se refiere a que en medio de la escasez, del sufrimiento, del hambre, tenemos una esperanza. Tenemos que poner nuestros ojos. ¿En qué? En la provisión de Dios, en el sustento de Dios, en las fuerzas de Dios, en el poder de Jesús. Aguante. Deje que Dios trabaje en usted. Mire, yo me he quedado sin trabajo. Hace una semana. Perdí el trabajo. Perdí. Me echaron. Porque necesitaba un documento para poder transportar personas mayores o niños en un minibús. Y tengo que hacer ese trámite otra vez. Me quedé fuera. ¿Es doloroso? Sí. ¿Hay preocupación? Sí. ¿Hay angustia? Claro que sí. Ahora tengo que buscar otro trabajo. Pero me regocijo en el Señor, porque sé que el Señor proveerá.
a orar, hermano. Y he estado orando, digo, Señor, no puedo, no sé qué hacer. Ayúdame. Dame sabiduría. Dame un trabajo. Pero transforma mi corazón. Transforma. Dime qué he hecho, Señor, de malo. Y a veces el Señor te deja sin trabajo para cambiarte. Pero no es que sea masoquista. No. Porque recordemos lo que dice la Biblia, que todo lo que hace el Señor es bueno, agradable y perfecto. Hay un propósito. Hay un propósito en medio de las circunstancias, que es buscar su rostro, buscar su presencia, buscar la santidad de Dios. Verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, Filipenses fue ejemplo en promover a los misioneros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Vio que es la iglesia local la que sustenta a los misioneros? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ese es otro mensajero, otro misionero. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de espiritualidad. Es Dios quien provee, alimenta la espiritualidad, el crecimiento espiritual, la santidad dentro de una iglesia local. ¿Pero cómo? Siendo fieles a la palabra. Verso 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vienen los saludos. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los salvos. ¿En qué? En Cristo Jesús. La iglesia son todas las personas redimidas en Cristo Jesús, que han creído, que han entregado sus vidas en confianza absoluta en la persona y palabra y obra del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Mire, iglesia del Señor Jesucristo no solamente en una iglesia local, sino también en una casa, una célula. Mire, dice, y especialmente los de la casa de César. Otro creyente que había más familiares y se reunían, y era la iglesia del Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos terminado Filipenses. Es gloriosa la lectura. Aquí hay mucha teología paulina, pero no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de la lectura paulina. Lo que hacen las cartas de Pablo es direcciona, corrige, exhorta, manda a una iglesia local, a una congregación. Eso es lo que podemos sacar de la lectura paulina. Y una iglesia, cuando no se somete a la lectura paulina, no se somete a las cartas de Pablo, no obedece, no se somete a la verdadera palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, comienza la tontería, comienza la degradación, comienza el pecado, y comienza la lujuria, comienza la degradación en una iglesia local. Comienzan que la hermanita ya está coqueteando con el hermanito. Los jóvenes, pijamadas, hacer cuánta diablura, cuánta cosa pagana. La iglesia, luces, pantallas gigantes, humo, orquesta, batería y discoteca. Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, llámeme como quiera. Si quiere, no me siga, no comparta los vídeos, pero yo le voy a decir una cosa. Si no nos sometemos nosotros a la palabra de Dios, vamos a terminar mal. Usted va a dar rienda a la carne, usted va a dar rienda al pecado. Y Dios no se agrada a eso. Y luego, la iglesia local, la congregación, estará sufriendo. Y los hermanos empezarán, los matrimonios empezarán a caer, los hijos se comienzan a rebelar a los padres, empiezan las solteras a ya no congregar, los jóvenes comienzan a rebelarse y la iglesia local crece, viene más gente. ¿Por qué? Porque dicen, ve qué chévere, una iglesia cristiana, se permite de todo, qué guay. Vamos a esa iglesia.
y la iglesia crece, pero es por culpa del pecado. La iglesia no crece por culpa del evangelio o la fidelidad de la predicación de la palabra. No sé si me he hecho entender. Vamos a orar para terminar. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo de lectura. Hemos terminado, Señor, Filipenses, su palabra autoritativa, palabra inspirada por su Santo Espíritu. Es usted el autor, Señor, de la palabra. Hemos buscado, Señor, la lectura. Hemos buscado, Señor, su rostro. Hemos querido buscar su presencia, Señor. Y sabemos que es usted quien nos habla a través de las Escrituras. Señor, hemos escuchado su voz. Ahora esta palabra, Señor, es necesario que la envíe usted a lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, para que seamos transformados, Señor, para que crezcamos en santidad, nos apartemos del mundo, Señor, nos corrijamos, Señor, y para poder hallar gracia ante sus ojos con nuestra buena conducta y nuestra fidelidad a su palabra y las buenas obras. Señor, que esta lectura, Señor, ejerza poder en nosotros para transformación, para cambio, para dejar el pecado, para poner los ojos en su Hijo, ya que solamente su Hijo, Cristo, es el poder de la iglesia. Cristo es el guía de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la doctrina de la iglesia, Señor, que debemos continuar, seguir predicando, Señor. Gracias doy, Señor, por las hermanas y por los hermanos que han escuchado y han hecho la lectura el día de hoy. Bendiga, Señor, esas vidas. Bendiga sus hogares. Bendiga sus matrimonios y a sus hijos, Señor. Cambie, obre poderosamente, Señor, en esas casas que son la iglesia suya, que se congregan en una iglesia local y son fieles a la palabra, Señor. Bendiga también el tiempo que tenemos por delante. En el nombre de Jesús y en la presencia y poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Estamos bendecidos, nos despedimos y será hasta más luego o hasta mañana con la siguiente lectura. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Bendiciones en nuestro amado Salvador Jesucristo. Chao, chao. No se olvide de compartir los vídeos.